Hola mi gente, bienvenidos a un capítulo más de Toque Culinario. Les saluda Marjorie. Hoy les traigo un delicioso volteado de piña, una receta deliciosa y fácil de preparar. Así que te invito a que veas el video y si quieres prepararlo, te dejo los ingredientes tanto abajo en la descripción como en el transcurso del video. Aquí tenemos todo lo que necesitaremos para este volteado de piña. Comenzamos poniendo una olla para hacer el caramelo y para esto utilizaré una taza del jugo de la piña, media taza de azúcar. Yo usaré azúcar moreno porque me encanta el color dorado que agarra el caramelo. Lo revolvemos bien para que se mezclen perfectos el jugo de piña con el azúcar y en este punto lo dejamos en el fuego sin revolver más. No lo tocamos para nada, solo meneamos de un lado para otro sin revolver hasta que se forme el caramelo. Mientras el caramelo se está haciendo, partimos la mantequilla en cuadros. Una vez la partamos, la llevamos a la batidora y la ponemos a cremar. Le agregamos el azúcar poco a poco. Luego le agregamos los huevos, uno a uno. Seguidamente le agregamos la harina que tenemos ya cernida junto con el polvo de hornear. Se la agregamos poco a poco y para ablandarla le ponemos jugo de piña, un chorrito cada vez que agregamos harina y así sucesivamente hasta terminar todo el procedimiento. Luego le agregamos miel, terminamos con el último poquito de harina y le agregamos otro chorrito de miel. Le ponemos un chorrito de esencia de vainilla y nuestra mezcla está lista. Revisamos el caramelo y lo meneamos de un lado para otro sin revolver, solo moviendo la olla con mucho cuidado para no quemarnos. Todos sabemos que una quemadura de caramelo es fatal, es una de las peores. Una vez que el caramelo está en su punto, lo vaciamos al molde donde hacemos el volteado. Lo movemos para que quede en todo el molde y dejamos que se enfríe. Luego colocamos las rodajas de piña en todo el molde. Le colocamos cerezas en cada hoyito de la piña. Y una vez terminado este paso, vaciamos la mezcla que hicimos anteriormente y procedemos a dejar caer el molde para que se empareje la mezcla y el pan quede parejo, sin pancitas. Luego, con un palillo desbaratamos cualquier burbuja de aire que se haya formado sin tocar el fondo para no dañar la piña y la cereza. Terminado este procedimiento lo metemos a hornear por aproximadamente 45 o 50 minutos a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Obviamente dependiendo de cada horno. Luego de transcurrido el tiempo de cocción, le metemos un palillo y si sale seco es que ya está listo y lo retiramos del horno. Luego lo volteamos sobre un molde, retiramos el papel de hornear y cállense, no saben lo delicioso que huele y vean lo delicioso que se ve para chuparse los dedos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo y si te gustó mi receta, no te olvides de regalarme un like, suscribirte y compartir. Bye bye.